Hola, ¿qué tal? Feliz tarde para todos. Bienvenidos a una nueva emisión de Telenoticias Mediodía para estar bien informado. Saludamos cordialmente a todas las personas que nos ven por medio de nuestras plataformas digitales en Facebook Live, Telenoticias y Canal 12. Para aquellos también que están a través de la página web www.canal12.com. Les recuerdo que hoy es miércoles 4 de diciembre del 2019 y los invito para que vean nuestros titulares. Sincelejo dijo presente en la Gran Marcha Nacional. Docentes, centrales obreras, estudiantes y ciudadanos en general se movilizaron por las principales calles del municipio para rechazar las políticas del presidente Iván Duque. Fiscalía y Azonal Judicial se unieron al paro nacional. Aseguran que la reforma laboral lesiona la estabilidad de los colombianos. Docentes del departamento de Sucre aseguran que los recursos destinados para la educación son irrisorios. Piden mayor inversión para este sector. En noticias judiciales, hay indignación en el equipo Toros. Delincuentes se hurtaron los elementos deportivos de la novena cincelejana. Las autoridades investigan este hecho. En nuestra sección de entrevistas nos estará acompañando el líder ciudadano Franklin Donado, quien nos explicará la razón por las cuales las centrales obreras se unen a la Gran Marcha Nacional. Telenoticias, para estar bien informado. Iniciamos nuestra emisión de hoy con los cientos de ciudadanos que se movilizaron por las principales calles de Sincelejo para exigirle al presidente Iván Duque que cumpla los acuerdos pactados con los diferentes gremios. Por tercera vez, docentes, centrales obreras, estudiantes y ciudadanos en general dejaron de lado sus labores para salir a marchar por las principales calles de la capital sucreña y rechazar las políticas y reforma tributaria del presidente Iván Duque. Compañeros, ¡viva el paro nacional! La movilización salió de la Troncal de Occidente a la altura de Secar, siguió por la avenida Cincelejito, avenida Las Peñitas, Parque de los Periodistas y finalizó en la Plaza Cultural de Majagual. ¡Reforma tributaria de Duque! ¡Abajo! 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 Bien, compañeros, compañeras. Asimismo, trabajadores de la Fiscalía y de Azonal Judicial se unieron a la nueva convocatoria de paro en todo el país. Los funcionarios exigieron al gobierno nacional cuentas claras con la reforma laboral y pensional que, según ellos, lesiona la estabilidad de los colombianos. Es de recordar que este 6 de diciembre en el Parque Santander de Sincelejo se estará llevando a cabo un plantón y velatón en homenaje a los líderes caídos. En nuestra emisión de las 6:30 de la tarde, espera un completo informe sobre la gran marcha en Sincelejo. Telenoticias, para estar bien informado. Precisamente Telenoticias dialogó con la Asociación de Educadores de Sucre, quien también se unió a esta gran movilización nacional con el único objetivo que es la educación del país y en especial de Sucre sean una prioridad del gobierno nacional. El Comité Nacional del Paro convocó a una nueva movilización en el país el próximo 4 de diciembre como parte de las jornadas de protestas que se han cumplido desde el pasado 21 de noviembre. Y a pesar del llamado del presidente Iván Duque al diálogo, el comité no quiere levantar el paro porque es la base de la negociación. Son más de 13 puntos claros que se están negociando todos los gremios que marchan. En ese sentido, aunque el gobierno Duque llamó a un diálogo a los
señores del Comité Nacional de Paro, la exigencia es a que se levante el paro. Nosotros en el Comité Nacional y el Departamental hemos considerado que el paro no se puede levantar porque el paro es la base de la negociación. Si levantamos el paro, pues allí se rompe toda la exigencia que hemos venido haciendo. Y bueno, también de los 13 puntos esenciales que se reclaman a través del Comando Nacional de Paro, eso no se resuelve en una hora ni en un día de diálogo. La Asociación de Educadores de Sucre se une a esta iniciativa porque históricamente la educación ha sido la más perjudicada en temas presupuestales. Definitivamente los recursos para educación, los recursos del Sistema General de Participación han sido minimizados y por lo tanto no se tiene la logística y los recursos necesarios para que la educación en el departamento de Sucre, como está establecida en la Constitución, sea de calidad, financiada y administrada por el Estado colombiano. Si se modifica la fórmula que estaba en la Constitución Nacional, que era progresiva, y se recortan los recursos, entonces no solo afecta a Bogotá, a Sincelejo, a cualquier lugar, a cualquier municipio lo está afectando. Y por eso hoy vemos unas instituciones educativas con una infraestructura que hace más de 30 años no se le invierte un peso, no hay un mobiliario adecuado, los espacios pedagógicos no son los más adecuados, tampoco hay una canasta educativa que llene las expectativas de los estudiantes. Entonces se tiene unos recursos muy precarios para que funcione la educación pública en el departamento de Sucre y en los municipios de este departamento. El presidente de la ADES en Sucre asimismo dio un parte de tranquilidad a los empresarios y comerciantes sobre la movilización que se va a realizar de manera pacífica. Cabe mencionar que para la próxima semana están previstas varias actividades hasta el próximo 10 de diciembre como un cacerolazo intercontinental, además de un encuentro nacional de organizaciones, el concierto Enciende tu voz, un canto por Colombia en conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos. Telenoticias para estar bien informado. En otras noticias, mucha atención que la inseguridad en Sincelejo no da tregua. Los jugadores de la novena Toros fueron blanco de los delincuentes. Varios elementos que utilizan le fueron robados. Uniformes, motores de los aires acondicionados de los camerinos y la malla de protección para el lanzamiento de las prácticas de bateo fueron robados cuando la novena Toros cumplía compromisos en Santa Marta y en Cartagena. Estos elementos son vitales para las prácticas de toros que lidera la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Béisbol colombiano con 13 triunfos y 5 derrotas. José Mosquera, manager del equipo, rechazó el caso teniendo en cuenta la vulnerabilidad del estadio 20 de enero, al que le urgen reparaciones integrales. Planteó en sus redes sociales, en tono airado, no jugar más en casa, pues aseguró que no es la primera vez que los ladrones hacen de las suyas en el estadio. Al cierre de esta emisión, se conoció que los elementos habrían sido recuperados, pero esta información no ha sido oficializada. Telenoticias para estar bien informado. Sobre el frustrado robo del cajero de una sucursal bancaria en el municipio de Coveñas, la policía sostuvo que en este caso participaron varios presuntos delincuentes. Aunque no se ha determinado el monto del dinero que contenía un cajero automático en Coveñas, objeto de un frustrado hurto, un informe policial da cuenta de que en ese acto delictivo participaron 5 presuntos delincuentes. Los sujetos arrancaron el cajero con un vehículo y huyeron por la vía que une a Palmito. Luego varias personas llamaron al 123 y se activó el plan candado. Es así como a los 15 o 20 minutos los policías hicieron el cierre respectivo y neutralizaron a los bandidos. La información de la policía señala que 3 de los delincuentes iban en una camioneta y 2 de ellos en una motocicleta. Los sujetos también usaron armas de fuego para atacar a los policiales. Telenoticias para estar bien informado. Pasando a otras informaciones, un patrullero de la policía que prestó sus servicios en el departamento de Sucre murió en un accidente de tránsito en carreteras cordobesas. Luego de estar internado por varias horas en la clínica María Reina, falleció el policía Luis Rivera Salazar. El patrullero habría sufrido un accidente de tránsito en la carretera troncal de Occidente a su paso por Sahagún, municipio del vecino departamento de Córdoba. Se conoció que el uniformado estaba de servicio cuando al parecer fue arrollado por un carro en el punto Belayé.
Según autoridades, este patrullero tiene familiares residentes en Corozal y durante mucho tiempo prestó el servicio de la policía en el departamento de Sucre. Telenoticias, para estar bien informado. El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, y el alcalde Jacobo Queset entregaron el nuevo parque recreo-deportivo de la urbanización Brisas de Confasucre. Una de las prioridades de esta administración es generar espacios que sirvan para el sano esparcimiento y el encuentro de las familias. Por ello hizo entrega de un lote que gracias al Ministerio de Vivienda y Findeter se convirtió en el Parque Recreodeportivo en el barrio Brisas de Confasucre. Este espacio cuenta con una cancha multifuncional, zonas verdes, máquinas biosaludables, juegos infantiles y de mesa. Hoy agradecemos al ministro Malagón haber llegado a Sincelejo, entregarnos esta obra que le hicimos en conjunto, aportando el lote. Le agradecemos a los concejales de Sincelejo por el apoyo, a los congresistas, la doctora Miles Jaraba, Salim Villamil, que estuvieron muy pendientes de este proceso, que es una obra complementaria a los apartamentos de Brisas de Confasucre. Con esto los niños pueden transformar sus vidas, recreándose, realizando actividades deportivas, lúdicas, recreativas y alejándose del camino de las drogas, del camino del delito. De esta manera se transforman vidas y se transforma ciudad. Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, se mostró muy satisfecho con la entrega porque está convencido de que esto aportará a la transformación de este importante sector. En el recorrido del ministro también se anunciaron buenas nuevas para el corregimiento La Gallera y es con respecto al tema del agua, solución que sus habitantes esperaron por décadas y que pronto será una realidad. Telenoticia para estar bien informado. Se llevó a cabo el gran sorteo de pinturas organizado por Eiscomadera de la mano con el Canal 12. En total fueron 20 los felices ganadores. Como todos los años, Eiscomaderas premia la fidelidad de sus clientes. Esta vez, junto al Canal 12, fue organizado el gran sorteo de pintura marca Pintuco, donde los cincelejanos y sucreños realizando compras podrían reclamar su cupón y depositarlo en el buzón para ser uno de los felices ganadores. El sorteo se realizó en vivo en nuestra emisión central de Telenoticias, donde resultaron ganadores por compra Ferney Cardones, Graciela Gándara, Didier González, Mónica Lambraño, Freddy González, Fernando, Mariana Vergara, Neil Terán, Mayra Erazo y Johnny Mercado. Por selfies viendo el noticiero, Sandra Carrascal, Nelfi Pinilla, Ivette González, John Jairo Contreras y Andrés Castro. Por la cuenta de fan destacados de nuestra página en Facebook, Arcia Romero, Laureano Calambas, Ana Gómez, Tati Sampaio y Jean Carlos Mercado. Los felices ganadores se mostraron dichosos al momento de recibir su premio. Viendo anoche el noticiero, claro que sí. Por compra fue que me gané el tiquete de la pintura. Bueno, he comprado diferentes artículos ahí en Comadera. Casualmente esta semana fui y compré unas pinturas y llené el cupón y me gané el premio. Soy uno de los ganadores del premio. Claro, hay que seguir comprando en Comadera. Hay que seguir comprando en Comadera porque paga, sí paga. Me enteré, pero un momentico, o sea, no lo podía creer. Muy agradecida. Con esto que me gané, compré unos pasadores para las puertas y unos adornos navideños. Bueno, los invito a que compren en Comaderas, hay excelentes cosas, promociones. Los espero que vayan por allá. Yo soy fiel al Telenoticias y hay que comprar en el constructor. Entonces, contento con el premio, gracias a Telenoticias. Invito para que sigan viendo el canal de Telenoticias y comprar en el almacén. Verena Gómez estuvo en representación de Eiscomadera, quien estuvo al tanto del sorteo. Eiscomadera invita a todos los cincelejanos y sucreños a seguir comprando y participando de los grandes descuentos que tienen para todos. Telenoticias para estar bien informado. Y en nuestra sección de salud, el médico psiquiatra Humberto Blanco Troncoso nos estará hablando sobre el trastorno afectivo bipolar. El trastorno afectivo bipolar es una enfermedad grave del cerebro. También se conoce como enfermedad maníaco-depresiva o depresión maníaca. Las personas con trastorno bipolar tienen cambios inusuales en el estado de ánimo.
Los altibajos del trastorno bipolar no son iguales a los altibajos normales que todos tenemos. Los cambios en el estado de ánimo son más extremos y vienen acompañados de cambios en el sueño, en el nivel de energía y en la capacidad de pensar con claridad. Bueno, el trastorno afectivo bipolar realmente es una patología bastante frecuente. Aproximadamente de 100 personas escogidas al azar de la comunidad, las estadísticas hablan que de 2 o 3 han tenido crisis que involucran un trastorno afectivo bipolar, o lo tienen actualmente o lo van a tener en un futuro. ¿Sí? A lo largo de la vida de 100 personas, 2 o 3 van a tener un cuadro de síntomas de un trastorno afectivo bipolar. Es muy frecuente, es una patología bastante aparatosa, más que todo para los familiares. Existen distintos tipos de trastorno bipolar y de trastornos relacionados. Estos pueden consistir en manía o hipomanía y depresión. Los síntomas pueden causar cambios impredecibles en el estado de ánimo y el comportamiento, lo cual va dando como resultado un gran sufrimiento e importantes dificultades en la vida. Primero que todo, tiene que experimentar una crisis maníaca o hipomaníaca. ¿Cuáles son los síntomas de una crisis maníaca o hipomaníaca? El paciente empieza a no dormir bien. Cada vez duerme menos, habla mucho, se irrita por todo. Si está en un diálogo con alguien o hace una propuesta o da una opinión y alguien lo contradice, así sea de buena forma, se irritan y explotan feo. Hablan en un tono de voz muy alto. La persona quiere hacer de todo. Siente que tiene la capacidad de hacer de todo, que es músico, que es cantante, que es matemático, ¿sí? Que todo lo puede hacer bien. El ego se le incrementa por 1000, siente que todo lo puede hacer bien, que es el mejor, que es una persona especial. Gastan en forma compulsiva. Entonces, eso, el paciente tiene que tener eso, en un grado severo, que es un cuadro maníaco, o un cuadro suave, más leve, que es un cuadro hipomaníaco. Tiene que tener eso, la persona, para decir que es bipolar. Pero lo otro es que en algunos momentos esas personas pueden tener en algún momento de su vida también cuadros depresivos. ¿Sí? Acá en la costa, por lo general, lo que yo puedo observar es que la mayoría de las personas bipolares no hacen cuadros. Cuadros maníacos y hipomaníacos. ¿Ya? Pero el nombre técnico es trastorno afectivo bipolar. El trastorno bipolar afecta por igual a hombres y mujeres. Puede presentarse en los niños y en adultos mayores también. Por lo general, la enfermedad dura toda la vida. El origen es genético. Nadie va a sufrir de eso si no tiene la predisposición para sufrir. Pero hay otras situaciones que te pueden dar síntomas de un cuadro maníaco, no teniendo tu predisposición genética para tenerlo. Y son situaciones debidas a factores externos. Por ejemplo, el consumo de drogas. Si puedes consumir drogas en X cantidad, o por el solo hecho de consumir drogas, tu organismo no está capacitado para esas sustancias, marihuana, cocaína, base de coca, bueno, y tu organismo tiene un desequilibrio, ¿sí? A nivel de su químico, a nivel de sus neurotransmisores, y ¡pum!, la persona hace un cuadro maníaco o hipomaníaco. Aunque el trastorno bipolar es una afección de por vida, los cambios en el estado de ánimo y otros síntomas siguen siendo un plan de tratamiento que se puede controlar. En la mayoría de los casos, el trastorno bipolar se trata con medicamentos y apoyo psicológico, lo llamado psicoterapia. Un paciente que tiene su predisposición genética a ser bipolar, pues con medicamentos. Si es por drogas o es por un medicamento o algo así, también con medicamentos para sacarlo de la crisis. Si es ya por algo que requiere cirugía, como un hematoma subdural después de un trauma, pues obviamente hay que operar a la persona para mejorarlo de su cuadro bipolar, ¿verdad? ¿Cuántos señores viejitos no se han golpeado la cabeza y hacen un hematoma subdural y se ponen maniaquitos? Hablan, cogen rabia, se ponen de mal genio, no duermen, rompen cosas, le pegan al familiar, le alzan la mano al uno, insultan al otro, cogen al vecino, le dicen un montón de cosas, un poco barbaridades, donde el señor realmente es todo un caballero, o la señora.
lo llevan al psiquiatra, lo medican, sigue mal, y resulta que le hacen un TAC ya como por ver qué puede ser. Pues sí, porque no mejora con nada y resulta que tiene un hematoma subdural, que pudo haber sido de origen espontáneo, o de pronto se golpeó, un golpecito que pasó desapercibido, que hasta ni el mismo paciente se acuerda que se golpeó, le dio un hematoma subdural y de ahí le dio un cuadro maníaco, ¿verdad? Listo, entonces obviamente la forma de intervenir, de mejorarlo es intervenirlo quirúrgicamente y drenarle ese hematoma, y ahí el paciente ya se estabiliza. La mayoría de las personas pueden obtener ayuda para controlar los cambios en el estado de ánimo y los problemas del comportamiento. El tratamiento funciona mejor cuando es constante y no se le interrumpe. Bueno, pues que las personas que tienen antecedentes familiares de enfermedad bipolar o de cualquier otro tipo de enfermedad mental estén muy pendientes, porque si llegan a tener síntomas parecidos, pues obviamente busquen ayuda a tiempo. Por si es algún cuadro, una enfermedad que padece la familia, pues se puede hasta tratar a tiempo, ¿verdad? Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, pues la mayoría de las enfermedades mentales son de buen pronóstico, bien medicadas, poniendo horas a tiempo y responsablemente. Muchos pacientes son responsables a la hora de salir de la crisis, pero apenas salen de la crisis no toman la medicina, ni los familiares están pendientes de que el paciente se tome la medicina. Y al poquito tiempo, otra vez está en crisis. ¿Ya? Y no porque el paciente no responde a los medicamentos, como a veces se ve, ni porque el paciente sea de malas, sino porque no hace las cosas. En salud mental, para tener éxito, es la disciplina. Disciplina en los controles, en sus citas, en la toma de la medicina. En problemas de salud mental, mucha disciplina. No olvidemos que cuando una persona padece de estas patologías, se ve afectado tanto el mismo paciente como su familia. Telenoticias para estar bien informado. Vamos a una breve pausa, pero en minutos regresamos con nuestra sección de entrevistas en Telenoticias. Telenoticias para estar bien informado. Hola, ¿qué tal, amables televidentes? Sean una vez más bienvenidos a esta sección de entrevistas en Telenoticias para estar bien informado. Como es usual, tenemos invitados muy especiales. En este miércoles 4 de diciembre nos acompaña el presidente de la Secretaría Técnica de la Mesa Sureña por la Paz. Él es presidente de la Asociación de Usuarios y Servicios Públicos de la ciudad de Sincelejo y Sucre. Asimismo, es miembro del Comité de Seguimiento, Inversión y Regalías en el departamento. Él es el señor Franklin Donado. Bienvenido a Telenoticias nuevamente, señor Franklin. Muy buenos días para todos los televidentes. Contento de estar nuevamente aquí con ustedes para llegar a sus hogares, a sus lugares de trabajo, con el objeto de decirle qué está sucediendo en el país, qué está sucediendo en el departamento de Sucre y hacer todo lo posible para comunicarnos. Así es, señor Franklin. Hoy, como en Sincelejo, en Sucre y como en muchos lugares de nuestro país, continúan las protestas. Cuéntenos por qué continúan las protestas en el país. Siguen marchando, seguimos marchando. ¿Qué es lo que se le pide al gobierno y qué se le objeta al gobierno? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, es necesario informarle a los ciudadanos y ciudadanas del departamento de Sucre y de la ciudad de Sincelejo que desde el 21 de noviembre la Central Unitaria de los Trabajadores, conjuntamente con muchas organizaciones de la sociedad civil, le presentaron un pliego de peticiones a la Presidencia de la República, y esa movilización, que fue exitosa, que fue una movilización multitudinaria, de muchísima gente, de verdad que a uno lo dejó sorprendido. El caso del departamento de Sucre, aproximadamente se estuvieron movilizando entre 12.000 y 15.000 personas, porque no solamente fue en la ciudad de Sincelejo, también hubo movilización en Majagual, hubo movilización en Tolú, en Coveñas, lo mismo que se va a dar en este día de hoy, que se están también movilizando muchos municipios. Es que es necesario entender y comprender la situación de nuestro país. Lo que comenzó como un pliego de peticiones de esas organizaciones sindicales, al frente de la cual estaba la Central Unitaria de los Trabajadores, la Central General de Trabajadores, de Pensionados, la Federación Colombiana de Educadores, fue tal el impacto de que se fueron agregando muchas personas. Incluso trascendió lo que primeramente le
planteaban las centrales unitarias, ¿verdad? Lo que decía que era el paquetazo, y que se inició ese paro por el paquetazo, que era el que tiene que ver con la reforma laboral, la reforma pensional, el problema del fracking, el problema de la no participación de la gente en las decisiones que se toman con respecto a la explotación del subsuelo, y que además de eso pues también era una lucha por la vida y por el respeto a los líderes y lideresas y a los indígenas y a los ex-FARC que están asesinando. Todo eso trascendió, fue más allá. A eso se unieron ambientalistas, se unieron gente que estaban luchando fundamentalmente porque no se diera minería en los páramos, otros que dijeron, bueno, hay que meter el diente al problema de la salud, hay que tener en cuenta pues el problema de la educación, más allá de lo que se esté solicitando hoy en día, sino de que verdaderamente hay una educación gratuita y de calidad, sobre todo en los dos sectores en donde es menos la participación de la gente que en el preescolar y en el universitario. Entonces eso trascendió, eso fue más allá. Y tanto es así que cambió la petición, ahora son 13 peticiones que hay. Entre las 13 peticiones que hay está el problema fundamentalmente de salvaguardar la vida de la gente. Yo creo que es uno de los puntos centrales. Señor Franklin, vimos en la marcha del 21 de noviembre, sin duda alguna fue una marcha que marcó la historia del departamento de Sucre, pues no se había visto pues tanta aglomeración de personas, tanta gente unida pues a una misma causa. Vimos que el sector estudiantil, tanto estudiantes como profesores, la asociación de ADES me refiero, la rama judicial, diferentes sectores de la economía en Sucre también se unieron a esta movilización. Pero en el día de hoy, ¿quiénes están involucrados y quiénes están liderando esa marcha a favor de los derechos de la ciudadanía y pues objetivamente en contra del gobierno nacional? Bueno, en primer lugar, en el departamento de Sucre, al frente de esa movilización está la Central Unitaria de los Trabajadores, está la Asociación de Trabajadores de la Educación en el departamento de Sucre, los distintos sindicatos que forman parte de la CUT, desde Sintrabienestar, Sintresena, Sintrenal, los trabajadores oficiales, están los campesinos, están los indígenas, están las amas de casa, los desempleados, hasta del sindicato de las reservas de la policía, que también participaron y que van a participar, y a eso se agregan pues los estudiantes, que verdaderamente han jugado un papel protagónico en esta serie de movilizaciones que se están dando y que se seguirán dando, hasta más o menos que hay un plan hasta el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Esos están participando, están yendo a esas movilizaciones, y están yendo a esas movilizaciones por sus reivindicaciones. Y lo bueno de esto es que las reivindicaciones van más allá de lo que en el momento en que se inició el paro, que fue el 21 de noviembre, se solicitaba. Hoy en día, por ejemplo, se está solicitando, que no estaba incluido, que se acabe, que no se use el fracking. Esa explotación del petróleo a través de la fracturación hidráulica, que consiste en hacer un pozo de tipo horizontal, de tipo vertical y después horizontal, inyectándole más de 180 químicos, millones de metros cúbicos de agua, ¿verdad? Arena, que después donde se deposita esa agua que contamina. Impacto ambiental. Exactamente, tiene un gran impacto ambiental, e incluso a nivel de Estados Unidos, que es donde más se ha utilizado, ya se han dado microsismos o sismos pequeños en las regiones donde se están dando hasta de 3.5 grados Richter. Entonces, pues todo eso, el problema de la conservación de la naturaleza, de luchar por nuestra casa. Yo le he dicho a toda la gente, bueno, ustedes por su casa se preocupan porque esté aseada, porque esté limpia, porque estéticamente esté bien arreglada, que no se pierde el agua, que no se dilapide la luz, y sin embargo, pues la naturaleza, que es la casa de la humanidad, no le prestamos esa atención. Recuerden los incendios de la Amazonía, el problema de la deforestación para la ganadería extensiva, para el cultivo de palma. Aquí se ha convertido Colombia en uno de los principales países debido a su diversidad de animales que tiene, y sobre todo de los pájaros, de avistamiento, de turismo. Pues entonces eso trascendió más de lo que estaban planteando, por ejemplo, el caso de los trabajadores. En Colombia hay 20, oigan bien, 20 millones de trabajadores que ganan menos del salario mínimo. ¿Ustedes saben lo que significa eso?
Los jóvenes están en un desempleo del 20%. A las mujeres no le pagan a igual trabajo, igual salario. El desempleo está en el 10.2%. ¿Oyó? Y la informalidad aquí en el departamento de Sucre, en la ciudad de Cincelejo, está por encima del 65%, sobre todo con el problema del mototaxismo. Esas fueron las reivindicaciones iniciales. El problema de no acabar con colpensiones y la prima media, porque lo que se está planteando es que sí, señor, el que tenga recursos suficientes, el que quiera pensionarse antes de tiempo, puede ir a los fondos privados, pero deje que Colpensiones subsista. Y que si verdaderamente quieren una reforma, pues háganlo en el sentido de darle mayor participación y mayores recursos para las pensiones bajas y para que puedan de verdad pensionarse. Porque con la propuesta del trabajo por horas, a la cual se oponen, una de las cosas que se opone los que estamos impulsando el paro es que acaban con los sindicatos, porque quien trabaja por hora no puede organizarse sindicalmente. No terminan pensionándose, sino con lo que se llaman los BEPS, beneficios económicos periódicos, que ¿en qué consisten? En que si usted reúne 35 millones de pesos, posteriormente, cuando usted salga a los 57 de las mujeres y a los 62 los hombres, entonces le darán 100.000 o 120.000 pesos mensuales si los ahorra. Y si usted permite que eso se dé, no, lo que queremos es que haya trabajo formal, trabajo digno, contratos a término indefinido, en el sentido pues de que puedan pensionarse con dignidad. Lo mismo que para los jóvenes. A los jóvenes no les puede estar proponiendo que se les pague el 75% y que esa tasa de desempleo que está por el 20% pues no se resuelva. Ahora ya se está planteando de que habrá incentivos para darle a los jóvenes trabajo. Se le está diciendo que se le va a descontar el 120% por cada empleo para jóvenes que se dé. ¿Y que, por qué? Porque uno de los requisitos que le pedía era experiencia. Bueno, si usted sale de la universidad, ¿qué experiencia va a tener? Así es, y creo que fue uno de los puntos que golpeó más y impulsó más esta jornada de protestas desde el 21 de noviembre. Pues desde la Universidad de Sucre, donde yo cubrí, pues Telenoticias cubrimos todos los ángulos de las protestas, nos decían no a la reforma tributaria, no a la reforma pensional, más educación, y se veía mucho el sector de los jóvenes, de los estudiantes, pues se sienten vulnerados, se sienten bastante golpeados por el gobierno nacional en cuanto a estas reformas y con respecto a los salarios, al primer empleo, tipos de temáticas que afectan mucho y se sienten los jóvenes vulnerados, pues no los motivan a seguir estudiando. No, y no solamente eso, sino que cuando, pongamos un ejemplo, en el país salen 500.000 bachilleres al año. ¿Usted sabe cuántos tienen acceso a la educación? Aproximadamente unos 200. El 40 o el 45%. Los otros no tienen acceso a la universidad. ¿Qué pasa con esos estudiantes? La pregunta. ¿Qué pasa con esos estudiantes? Ahora, con un desempleo del 20%, que es uno de los mayores, de esos 400 que quedan, 2 por 4, 8, es decir, casi 80.000 quedan por fuera, ¿verdad? ¿Qué hacen también si no tienen empleo? ¿Y los otros a qué se dedican? Ese es el gran interrogante. Y ahora también el problema de que se le debe pagar lo que verdaderamente se merece, lo que es justo. No te quieras rebajarle al 75% el sueldo si van en salario mínimo. Y el otro problema también es que están exigiendo a los jóvenes que haya educación gratuita universitaria y educación con calidad. Ya a nivel de Bogotá pues se está trabajando para eso. Ya hay alcaldes que han prometido que eso lo van a hacer y que van a hacer todo lo posible a través de proyectos y a través de inversión de recursos para que haya esa educación universitaria gratuita y con calidad. Y además están solicitando de que le den los recursos que se aprobaron y que se acordaron con el gobierno en el paro pasado. Recuerde que hubo un paro en donde le prometieron que anualmente tendrían 300.000 millones de pesos para ciencia y tecnología. ¿Y usted sabe cuánto le han dado? 78.000. Entonces ellos están reclamando eso. Y a eso se agrega que en el caso, por ejemplo, de recursos de ciencia y tecnología, por regalías, había 1.200.000 millones de pesos que debieron haberlos invertido en ciencia y tecnología y que los responsables de esa inversión son los gobernadores. ¿Ustedes qué pasó? Que no los invirtieron. Y en el gobierno pasado los pasaron a través del local de paz para vías terciarias.
Y en Córdoba, recuerden que asesinaron al que estaba encargado con la regalía y se robaron las regalías que tenían que ver con ciencia y tecnología. Entonces, un país que quiere ser competitivo, un país que quiere darle valor agregado a sus productos, un país que quiere exportar más, si verdaderamente no investiga, si verdaderamente no invierte en ciencia y tecnología, en innovación, olvídese de que va a ser un país viable, ¿verdad? Y eso se agrega, bueno, una de las situaciones que verdaderamente son difíciles. Vean, es el caso de los asesinatos de líderes y lideresas. En el 2016 asesinaron a 132, en el 2017 a 208, en el 2018 a 202 y en el 2019 hasta septiembre eran 155, y sí, aproximadamente 800 líderes y lideresas asesinados. A eso se agrega los indígenas, que desde 2016 a 2019 van casi 200 indígenas asesinados, y de los FARC van aproximadamente 160, es decir, el Estado le está garantizando la vida de esas personas. Va a decir, casi 1.200 o 1.400 personas asesinadas en un Estado, es un Estado fallido, siempre y cuando que dice que la Constitución y lo que dicen los demócratas y los que han estudiado todos los procesos de desarrollo constitucional y de lo que debe hacer el Estado, el principal deber del Estado es salvaguardar la vida de sus asociados, de quienes pertenecen, y este es un Estado que no lo está haciendo. Entonces yo creo que hay muchas razones para protestar. Y además hay una situación, y es esta: estamos rechazando la reforma financiera. Ahora lo que dice que para el desarrollo y la productividad se llama ahora la reforma. Señor Franklin, vamos a un pequeño corte de comerciales, vamos a seguir resolviendo todas esas dudas, vamos a seguir comprendiendo cómo está el sistema, por qué el motivo de estas marchas y muchas problemáticas y muchas interrogantes que nos hacemos nosotros en casa y que quizás nos tienen a la expectativa, porque juzgamos y decimos por qué protestan, por qué no protestan, y todo eso vamos a resolverlo aquí en este diálogo de Telenoticias para estar bien informados. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Telenoticias, para estar bien informado. Gracias por seguir con nosotros aquí en Telenoticias para estar bien informados. Continuamos resolviendo las incógnitas, todo ese tipo de preguntas y esas incertidumbres que nos tienen con respecto a la jornada de marcha que inició el 21 de noviembre y me atrevería a decir que muchísimo antes, desde que despertó el pueblo colombiano a inconformismos con respecto al trabajo que está llevando el gobierno nacional. Señor Franklin, cuéntenos ahora sobre esa reforma financiera que tanto afecta al pueblo colombiano. Es decir, ¿por qué el pueblo colombiano y por qué los trabajadores comenzaron a desconfiar de la reforma laboral y la reforma pensional? A pesar de que el gobierno decía que no habría reforma laboral ni tampoco tenía reforma pensional. Porque es que hay un antecedente. En el gobierno de Uribe le quitaron a los trabajadores, comencemos, primero a los pensionados, la mesada 14. ¿Cuántos billones de pesos se ahorra el Estado? Le quitaron a los trabajadores las horas extras de las 6 de la tarde a las 10 de la noche. Es decir, en la única parte del mundo donde el día se acaba a las 10 de la noche, para los trabajadores es en Colombia. Es decir, que de 6 a 10 de la noche le robaron el pago doble de las horas extras. En los feriados y dominicales rebajaron lo que tenían que pagar al 75%. La sanción pensión la quitaron cuando despiden injustificadamente a un trabajador. Es decir, en términos generales, pues, ya hay ese antecedente y la gente desconfía de esos antecedentes. Y sin embargo, a los empresarios cada día le dan más. Y eso se refleja en qué, por ejemplo, el impuesto al patrimonio, que lo impusieron, se lo fueron rebajando poco a poco. El problema de la renta presuntiva también, que Guillermo Perry decía que en la renta presuntiva por lo menos se recuperaban unos recursos por elusión y por evasión que hacían los empresarios. Y ahora en esa reforma le van a dar una serie de gabelas. Veamos cuáles gabelas le van a dar a los empresarios. Ayer hubo una entrevista con el presidente de la República, y el presidente de la República, si ustedes le prestan atención, se dedicó a defender a los empresarios, no a los trabajadores, no a los pobres.
Sí, sobre todo cuando un país que es uno de los países de mayor desigualdad en América Latina, está después de Haití, en problemas de desigualdad, en problemas de pobreza. Oye, ¿cuáles son las gabelas que le van a dar? Primera gabela, los empresarios, vamos a poner un ejemplo concreto para que la gente entienda. Ardila Lule quiere modernizar sus empresas y compra todos los bienes de capital que necesita para cambiar maquinaria, para cambiar equipos. ¿Usted sabe cuánto va a pagar del IVA? 0%, mientras que todos nosotros tenemos que pagar el IVA. Esa es una de las gabelas. ¿Cuánto da eso más o menos? 6 billones de pesos. 6 billones de pesos. A eso se agrega que ahora quieren también quitarle el impuesto de industria y comercio, que eso creo que lo cobran los municipios. ¿Cuánto va eso? ¿A cuánto asciende la cantidad en billones de pesos para eso? Están planteando, y ya quedó, de que del 4 por 1000 que le quitan a los que van a hacer las operaciones, y ellos dicen que eso va a beneficiar a la clase media, a los que compran un CDT. Olvídense de ese cuento. ¿Quién tiene aquí grandes transacciones financieras? ¿Son los Franklin Donado de la clase media? ¿O son los Ardila Lule, los Santo Domingo, los Sarmiento? La Exxon, el BP, Ecopetrol. Esos son los que tienen grandes... No, entonces, pero para decir que van a aliviarnos a nosotros, como quien dice, si yo tengo un CDT de 30 millones de pesos, en un año me gano 1.200.000, entonces de ahí no pago el 4 por 1000 si va a retirar u otro. Sí, pero ¿y los otros cuánto se ganan? ¿Cuánto le va en eso? ¿Verdad? Y eso disminuye lo que deben poner los empresarios. En tercer lugar, el problema de los dividendos. Hay lo que se llama la renta de trabajo y la renta de capital. La renta de capital, una de las manifestaciones son los dividendos que ganan. Supongamos que hay un trabajador que gana entre 15 y 20 millones de pesos, porque sí los hay gerentes que están trabajando y ganan esa cantidad, ¿verdad? Bueno, eso están pagando entre el 35 y el 40% de impuestos. Pero supongamos que Ardila Lule o Santo Domingo o cualquiera de esos empresarios se gane en dividendos, en lo que rinde las acciones en todas las empresas, supongamos 1.000 millones de pesos. ¿Usted sabe lo que están pidiendo ahora? De que paguen únicamente el 7.5%. Es decir, ¿cómo es eso? Eso es justo. Tenemos derecho a protestar. ¿Qué es lo que quiere una reforma financiera? Una reforma financiera que tenga el principio que sea progresiva. ¿Qué significa ser progresiva? Que el que tiene más, pague más. Le van a rebajar el impuesto de renta hasta quedar el 30% en el año 2022. Y aquellas empresas, grandes empresas, oigan bien, que inviertan más de casi 350 millones de dólares, la van a poner en 27%. Y que para que venga capital de afuera. No hay, quieren poner, se está solicitando que le pongan impuestos a los que exportan, a lo que mandan las empresas. Vamos a poner el caso, aquí hay empresas como Exxon, como la BP, que tienen una casa matriz en Londres o en Nueva York, que mandan unas ganancias. Esos no pagan impuestos, deben pagar impuestos. Las remesas hacia el exterior deben pagar impuestos, y un impuesto que verdaderamente sea importante, ¿verdad? Ojalá que sea el 7.5% o el 10%, el 15%, el 20%, o que se iguale lo que ellos ganan y lo que ganan los trabajadores. Si a los trabajadores en la renta de trabajo le quitan el 35% de impuestos, pues que también a los dividendos y a las remesas que mandan para las casas matrices, que también paguen eso. Eso es lo justo, porque cada quien está recibiendo lo que ha invertido, ¿verdad? Uno invierte su vida, su trabajo, y eso le pagan por una renta, es una mercancía también en el sistema capitalista. Señor Franklin, un tema muy importante que tiene a la expectativa a todo el pueblo colombiano, y es el desmonte del SMAT. ¿Usted qué opina sobre esta situación que ha sido de pronto bandera en estas últimas jornadas de marcha que se están realizando tanto en Sincelejo como a nivel nacional? Tengamos en cuenta pues los accidentes presentados con jóvenes, con estudiantes y demás. ¿Estaría usted de acuerdo en el desmonte o no del SMAT? Bueno, en primer lugar, ya en Chile, a los carabineros que fueron en la época del señor Pinochet, que hicieron todos esos desmanes y que asesinaron a tanta gente, va a haber una reforma de los carabineros como producto de la movilización que han hecho allá. Incluso le van a aumentar a los de edad de 85 años las pensiones, los de 60 también se las van a aumentar.
e incluso hasta un préstamo que le van a hacer sin pagar intereses en los bancos, y además de eso van a reformar la Constitución por todos los cacerolazos y toda la movilización que se ha dado, ¿verdad? Aquí hay un problema con respecto al SMAT. El SMAT le cuesta casi al año 500.000 millones de pesos al Estado. ¿Qué es lo que se propone? Lo que se propone es que se desmonte el SMAT y que verdaderamente para las movilizaciones, o que no se desmonte el SMAT, sino que para el problema para la movilización, que se concerte, que hay una concertación entre la fuerza pública y los manifestantes, en el sentido de que ellos cuiden que no se infiltren ni haya ningún tipo de vandalismo, de disturbio. Fíjense ustedes que los disturbios y el vandalismo no se da en las manifestaciones, sino que se da por fuera de la manifestación o cuando las manifestaciones se terminan. Es cuando se da. Entonces el SMAT, y el otro caso es que no respetan los protocolos, porque esa muerte de Dylan Cruz es por falta de respeto de los protocolos. Los protocolos dicen que ese tipo de artefactos deben hacerlo en forma de parábola o rasante. Fíjense cómo fue el disparo que se dio. Entonces, pues eso es lo que se quiere, que verdaderamente hay una concertación en el problema de la movilización, que se respete. Hay administraciones en Bogotá en donde se dieron acuerdos para hacer la movilización, fíjense. Y el otro problema es que también se acaben con los infiltrados. Es que recuerden que había infiltrados. El presidente de la Federación Colombiana de Educadores dice, vea, nosotros le entregamos a la policía 4 infiltrados que estaban y eran policías. Sí, eso es cierto también. Uno se dio cuenta, por ejemplo, lo que sucedió en la alcaldía de Bogotá. La alcaldía de Bogotá entraron hasta allá, no había nadie allí guardando la alcaldía de Bogotá, cuando por lo general tienen que poner policía. Entonces, eso es lo que se quiere, de que no, es decir, ya les mata aproximadamente 20 muchachos han muerto en esas manifestaciones con respecto al SMAT. Y a veces el SMAT, ¿qué hace? Óigase bien, coge y hay manifestaciones que son pacíficas y ellos agreden a la manifestación. Entonces yo creo que sí tiene que haber por lo menos unos acuerdos mínimos, unas reformas mínimas con eso. Y eso verdaderamente es lo que se está buscando, porque las manifestaciones han sido pacíficas. Aquí en el departamento de Sucre ustedes se dieron cuenta que esos 10.000 o 12.000 o 15.000 personas que salimos, somos ejemplo nacional, no hubo ningún tipo de problema. Y aquí no estaba el SMAT. Como tal la costa se caracterizó por eso. Es decir, ¿por qué? Porque sí, señor, desmanes, después que hay que estar muy pendiente de eso. Hay delincuentes. Ese que cogió el carro y se metió en el almacén, ese es un delincuente. Eso no era de los que estaban en la marcha. Las marchas han sido pacíficas y eso es lo que queremos, que respeten a las marchas, que haya acuerdo para las marchas, que no agredan a las marchas. Eso es lo que se está buscando. Para terminar, hay 2 cosas que son importantes. Dentro del paro se está solicitando que se acabe con la sobretasa que se va a pagar en la energía eléctrica. Recuerden ustedes que se va a pagar una tasa de 4 pesos por cada kilovatio hora, los estratos 4, 5, 6, industria y comercio, que eso le quita competitividad a la industria y al comercio. Y en segundo lugar, que nosotros vamos a trabajar para presentar un pliego de peticiones a nivel regional, a nivel del departamento de Sucre, que hay unos problemas que hay que resolver. El problema del agua, que hay que resolver el problema del agua. Aquí el acuífero de Morroa a 10 años, a 15 años no está en condiciones de darle agua a la ciudad de Sincelejo, Corozal y hasta Chinú, que se extiende, ¿verdad? No estará en condiciones de hacerlo. Y a ese problema que se resuelve el problema del transporte en el municipio de Sincelejo porque no se ha resuelto. Que le den trabajo a los mototaxistas, eso tampoco se ha resuelto. El problema de seguridad tampoco se ha resuelto. Y el problema del campo, ¿qué incentivos tiene el campo? ¿Qué se está trabajando para el campo? Se le está dando regadío para que verdaderamente produzcan. En fin, yo creo que también vamos a trabajarle a eso y muchísimas gracias por estar aquí con usted y permitirme expresarle a la ciudadanía del departamento de Sucre lo que verdaderamente significa el paro, que es para generar bienestar, para generar dignidad, para disminuir la pobreza y acabar con la desigualdad. Así es, señor Franklin, muchísimas gracias por acompañarnos en Telenoticias. Siempre estaré atento a su llamado. A ustedes, amables televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sección de entrevistas y, como siempre, en todos nuestros informes aquí en las noticias de Telenoticias para estar bien informados. Hasta una nueva oportunidad y que pasen un feliz día. Telenoticias, para estar bien informado.